Boreal Televisión presenta. Gracias por estar con nosotros en este Café con Leche, que es el cierre del bloque informativo que produce Boreal Televisión de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. Miren, nosotros hemos dicho en varias oportunidades, hemos sido hasta recurrentes en eso, que aquí hay una especie de borrador que se ha querido utilizar para sacar del conocimiento o no dar de conocimiento los hechos históricos. Y hasta que no desaparecen los protagonistas, no salen a relucir esos hechos, como si esperáramos que no hubiera nadie para que contrarreste lo que estamos diciendo. Muchas de las acciones de la Guerra de Abril, del asesinato de Trujillo, la participación de militares dominicanos, lo que significó el golpe de Estado contra el profesor Juan Bosch, la llegada de Camaño en febrero de 1973, las circunstancias que rodearon y antecedieron a esa llegada de Camaño a través de Playa Caracoles. A mí me sorprendió hoy leer el artículo que escribió el señor Felipe Ciprián en el periódico Listín Diario, porque ese artículo, si él tenía ese conocimiento, que tiene algunos adornos, debió escribirlo cuando estaba el profesor Juan Bosch vivo. Exacto. Para que el profesor Juan Bosch tuviera la oportunidad de hablar o plantear su posición contra esto, que es casi una acusación de traición a Camaño. ¿Qué plantea el señor Ciprián? Que en una reseña que a mí me extraña, porque no se había dado a conocer, que el profesor Juan Bosch había contactado a Camaño cuando éste salió de República Dominicana bajo un acuerdo con el gobierno y con los militares norteamericanos hacia Francia, y con la intención de ese contacto del Bosch con Camaño de formar un grupo de hombres que alcanzara por lo menos la cifra de 300, encabezados por los militares que dirigieron la Revolución de Abril en el área constitucionalista, entiéndase Montejarache, entiéndase La Chapelle y otros que participaron en la Guerra de Abril, la Guerra Patria. Y señala que que Camaño viaja a Cuba con la intención, o sea que supuestamente Bosch, que era el que tenía el contacto en Cuba, que conocía a los líderes de la Revolución Cubana, le había preparado el terreno para que Camaño fuera a Cuba, se pusiera en contacto con las autoridades cubanas, los asesores cubanos que iban a integrar el entrenamiento y todo lo que era la logística para el retorno de Camaño en una lucha armada con supuestamente 300 hombres. En ese trabajo, el señor Felipe Ciprián señala que hubo un contacto que tenía la doble calidad de agente de la CIA y que trabajaba para el gobierno cubano. Y que ese contacto fue el que puso en conocimiento de la CIA los planes que se tenía de llegar a la República Dominicana de Camaño, encabezando ese grupo de hombres generalmente liderados, o sea, directamente liderados por los militares constitucionalistas de los que he hecho mención, La Chapelle y Montejarache y otros, que al dar esa información a la CIA, ese doble agente, señala él, que es lo que digo, porque usted no lo dijo cuando había testigos vivos, que el profesor Juan Bosch también fue enterado por parte de la CIA y hizo una rueda de prensa en España o en Francia para desligarse totalmente de Camaño, porque Camaño había desaparecido. Esa rueda de prensa
con esa posición de Bosch, también él señala de una rueda de prensa que hizo la esposa de Camaño en ese entonces, de que el coronel de Abril había desaparecido. Esta situación, según esta reseña, hace que Camaño se vea prácticamente con la imposibilidad de regresar a Francia para entonces conformar el grupo de hombres que encabezaría la expedición guerrillera. Y que Camaño prácticamente se tuvo que quedar en Cuba porque no pudo regresar a Francia. O sea, yo no sé si es producto de la imaginación todo esto o es con la intención de tirarle lodo a Juan Bosch, que fue algo de lo que se vendió en 1973 y a partir de esa situación a Bosch siempre se le quiso, dentro de la campaña sucia, sobre todo en el año 1990, cuando lo pusieron a decir que no creía en Dios porque le dictaron una intervención de él refiriéndose a qué Dios él en qué Dios no creía, salió a relucir la llegada de los expedicionarios de la expedición de Cayo Confite, salió la expedición de 1949, la de junio, y todo esto fue parte de esa campaña sucia. Este señor que habla del fusilamiento de Camaño, que se dio en el Valle de la Lechuguita, eso está entre las Pirámides y Alto Bandera. Cordillera Central. Exacto. Ahí es que está el Valle de la Lechuguita, que es donde supuestamente fusilaron a Camaño por orden de Joaquín Balaguer. Lo que se conoce es la llamada del ministro de las Fuerzas Armadas, en ese entonces el secretario de las Fuerzas Armadas, Milo Jiménez, comunicando a Balaguer que el Águila había sido hecho prisionero. El águila o el coco mayor, O una cosa así. el águila mayor o el cóndor Algo mayor. así. Y que Balaguer le había dicho, aquí no hay cárcel para tener a una persona de esa categoría, no hay cárcel para tener a Camaño. Prácticamente eso es lo que se le atribuye a Balaguer como una orden de fusilamiento, como lo entendieron los militares que lo tenían ya bajo custodia. Y lo lógico era que esos propios militares protegieran la vida de un compañero de armas, pero recordemos que a partir de lo que sucedió en 1965, las Fuerzas Armadas hasta durante mucho tiempo se mantuvo esa separación en esos dos bandos, los constitucionalistas y los que lucharon en contra del retorno de la Constitución de 1963. Entiéndase, ese grupo encabezado por Elías Wessing y Wessing, jefe del Cefas en la capital. Hablar de esa doble traición a mí me parece una traición a la verdad. Y plantearlo de esa manera, con la ausencia ya de los protagonistas que pudiesen arrojar datos, ¿quién queda de esos que pudiera dar datos? El ingeniero Harley Herman, sobreviviente de la guerrilla, fallecido. Claudio Hay muchos datos Camayo, recientes. fallecido. Sí. Siempre hemos dicho que aquí queremos borrar la historia, Randy, para no afectar supuestamente los descendientes de eso. Sí. Pero no comparto esto. Los datos que uno ha podido recabar no van por esa línea, y lo que me luce es que esto tiene más la intención de tirar lodo que aportar hechos históricos. Exacto, con subjetividades. Miren, Fausto Rosario Adames es un periodista en ejercicio que está haciendo un trabajo que me luce interesantísimo. Búsquenlo porque todas sus producciones están en YouTube. Fausto Rosario Adames con su segmento, es una entrevista que tiene un título. ¿Y tú qué dices? Para entrevistar a distinta gente. Ha entrevistado a todo el mundo ligado a la izquierda revolucionaria y al hecho
del vínculo con Camaño. Todos, sin excepción, han dicho que en las relaciones que tuvieron con Camaño en Cuba, con el PSD a la cabeza, y el testimonio en esa entrevista del propio Narciso Isac Conde, no pudieron convencer a Camaño de que no habían condiciones para una guerrilla. Incluso muchos de esos grupos, como el PSD con Narciso, que era la persona que se entrevistaba en Cuba con Camaño, el PSD estaba dispuesto y Camaño le pidió que consiguiera 100 hombres para la guerrilla, cosa que le pidió a varias gente, incluyendo a los Palmeros, que era el grupo de apoyo. Nadie pudo convencer a Camaño de que ese método no era. Todos estaban dispuestos a apoyar. Aún así, Narciso le llegó a decir, en ese acuerdo que iban a llegar, el propio Narciso le dijo, óigame, comandante, la jefatura suya no está en discusión en el apoyo a nosotros. O sea, el PSD no se va a apropiar de su heroicidad. Pero hay una cantidad de gente viva. Y señores, vean las entrevistas, busquen las entrevistas. Ha entrevistado todo el que ha estado involucrado en la actividad política y en las luchas desde la tiranía de Trujillo hasta nuestros días. Todos, sin excepción. Quizás aparece una señora que dice que Juan Bosch tuvo miedo de venir en el 65. Entre Camaño y Juan Bosch no hubo nunca un acuerdo para la guerrilla. Al revés, Juan Bosch le manda a decir con Milito Fernández, el hermano de Fernández Domínguez, que era militar, un hombre que por suerte dio testimonio ya murió, estando en viva, que es verdad que Juan Bosch lo usó a él, a Milito Fernández, para que se comunicara con Camaño y le dijera a Camaño, Vietnam estaba en sus albores de lucha, que una aventura guerrillera no tenía mucho apoyo y que mejor apareciera en un país como Vietnam como un dirigente ligado a un movimiento y que ya como figura política importante pudiera en algún momento, tiempo después, pues estábamos en una semidictadura de Balaguer, ¿verdad?, a venir a jugar el papel político. Los demás que estuvieron ligados en eso, mira, en la guerrilla de Camaño, la CIA siempre supo que él estaba en... ¿Por qué lo supo? Camaño era agregado militar de la Embajada Dominicana en Inglaterra, ¿verdad? Y un día, yo pongo de testigo al ingeniero José Rael Cuello, que nos lo dijo en un encuentro de eso con Leonel Cantizani y Leo Madera, o sea, menciono los nombres. Dijo él que él, el mismo ingeniero, que era el segundo hombre en el PSD, reunido con Camaño, Camaño le dice, ven, vamos a dar una vuelta, algo así, en este vehículo, que él había comprado allá, y que José Rael le pregunta, ¿y a quién tú le compraste ese vehículo? No, un tipo que trabaja en la embajada norteamericana. Le dice José Rael, vámonos de aquí, porque ese vehículo tenía, era un cosa. Y pasaron tantos acontecimientos. Fíjense un detalle, ninguno de los dirigentes de la guerra de abril militares vino con Camaño. Ninguno. Camaño creía en un esquema que los demás no creían. Creían que él debía preservarse. Pero él, con todo el derecho del mundo, entendió que tenía que venir. Él creía que el pueblo dominicano, cuando supiera que él estaba aquí, se iba a levantar. O sea, él se quedó ubicado un poco en su papel en la Guerra de Abril. Un papel bellísimo. Que él pasó de ser hijo de uno de los principales militares de la dictadura de Trujillo, como Fernández Domínguez, a ser héroe del rescate de la libertad democrática conseguido. Yo no voy a argumentar mucho porque, por suerte, ahora Fausto Rosario Adames no sabe, o sí sabe, el aporte que le está haciendo a la política actual, porque son videos que ahora no se pierden.
Lo que yo argumento, yo puedo durar horas aquí, pero yo creo que Fausto ha hecho un muy buen trabajo, quizá el mejor trabajo, sin que eso indique que él tenga simpatía o antipatía con nadie. Busquen, deben haber en este momento más de 20 entrevistas. En este momento. Pero busquen las entrevistas que tengan que ver con la llegada de Camaño, con Narciso Isaconde, con todos los que estuvieron involucrados, con los que participaron en esos planes, que ellos mismos, los que sí estaban, explican con claridad cuál fue el proceso. Pero ahí es que está la gran laguna en la educación dominicana. A los hechos históricos aquí, que son propios de la nación, no se dan a conocer en las escuelas. Exacto. Aquí se ha ido obviando el que el estudiante dominicano conozca la historia y la heroicidad de los dominicanos. Yo no sé, o sea, la intención cuál es borrar la historia. Porque un pueblo que conoce su historia le da valor a lo que son acciones propias de heroísmo y de entrega, de sacrificio, que hicieron diferentes generaciones. En el bachillerato Pero- es muy escaso tú ver que No, un no profesor de hay, o sea, historia no solo en el bachillerato. explique y hable sobre la Constitución y sobre la Revolución de Aquí Abril. hay un mandato que es del Tribunal Constitucional que obliga a enseñar la Constitución como materia y nunca se ha cumplido. No. Pero no es eso solo, es que contrario a otros países que dan a conocer la historia, miren, yo tuve la oportunidad de ir al Museo de los Judíos en Berlín. Ah, sí. 3 horas duré y me faltó tiempo para conocer todo. La historia del Holocausto, la historia del pueblo judío, de lo que pasó Con todo lo que pasó ahí. Con todo, con herramientas, herramientas de tortura, hasta los jabones que se hacían con la grasa de los cuerpos que eran sacrificados. Con un solo objetivo, todo eso. Para y que lo no dice, se olvide. es para que nunca se olvide. Para que nunca se olvide. Y aquí apostamos a la desmemoria. Sí. Aquí apostamos y peor aún, a veces aportamos a enlodar personas que jugaron un papel protagónico a favor de la nación dominicana. Lamentablemente aquí no ha habido un gobierno que trace una política de educación donde la historia dominicana, la lucha del pueblo dominicano, sea un elemento protagónico del conocimiento de los estudiantes. Usted sale por ahí a preguntar quién fue Juan Pablo Duarte y una buena parte no sabe quién fue Juan Pablo Duarte. No, yo me acuerdo cuando nos perseguían a nosotros los que abogábamos porque los objetivos de la revolución se llevaran a cabo. Y nos acusaban de comunistas, nos botaban de los empleos, todas esas cosas. Mira, qué pena Aquí, que se acabó aquí el los pro- jóvenes no saben que usted andar vestido con una camisa roja y un pantalón negro era motivo para usted caer preso. Sí, O un pantalón negro y una camisa verde. porque eran los símbolos del 14 de junio. Sí. Esto era, qué pena que se acabó el programa, porque miren, pero lo tomaremos después. Este último tema yo lo tenía para, ¿por qué no se forma una comisión de la verdad? Hace algunos días que tú dijiste algo así, ¿verdad? ¿Tú recuerdas? Porque precisamente por esta fecha, una comisión de la verdad, solo avanzarle ya al margen de Camaño, con las hermanas Mirabal, Tony Raful tiene un libro maravilloso, un excelente escritor, Tony Raful, de historia, a donde establece dónde fueron a parar los que mataron a las Mirabal. Algunos murieron, un par de ellos en Estados Unidos, uno murió en una riña, que sea, pero los otros, la mayoría, vivía o viven en la República Dominicana, los que están vivos. Los señalan los que murieron, uno en San Cristóbal, otro... Pero los que están vivos, ¿a dónde estaban o están y a qué se han dedicado? Sin que se haya movido nada ni nadie. Y Tony Raful no es un disparatoso. Nada para eso sobre el asunto de que las cosas perimen, de que ya... Sí. Señores, hay que recordar que los crímenes de lesa humanidad no perimen. Eso es en las leyes dominicanas internas, donde se establecía que si no se movía la acción pública durante 10 años, eso ya por suerte desapareció,
Pero los crímenes de lesa humanidad no perimen en ninguna parte del mundo. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy con esta canción de Juan Luis Guerra, justamente para terminar el canto a la patria de Juan Luis Guerra, exhortando a todos los dominicanos, vamos a votar el próximo domingo, respaldemos este esfuerzo que se hace cada 4 años, donde el voto del de abajo es igual que el de arriba, que el del de arriba. Así es que demos ejemplo, no discuta por asuntos políticos, no se pelee por nadie, ejerza su derecho al voto y cumpla con su deber de votar, pero váyase tranquilo para su casa, póngase a jugar dominó, póngase a ver televisión, lo que usted quiera. Y espere los resultados. Y espere los resultados. Nada no más. se ponga a discutir en ninguna mesa, porque eso no deja nada bueno. Con el canto a la patria de Juan Luis Guerra, despedimos este café con leche de este viernes 16 de febrero del año 2024. Buen fin de semana, nos vemos el lunes ya con los resultados, a ver quién resulta ser el alcalde de Santiago de los Caballeros. Buen día. Buen fin de semana. Ya nos vemos. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, Voz Dominicana.